definición de que si la transformada de f minúscula de t es f mayúscula de s, entonces la transformada inversa de Laplace de f de s está dada por esta expresión. Entonces ahora vamos a hacer la operación contraria o inversa a la que vimos ayer, ¿verdad? Ayer calculamos transformada, ahora vamos a determinar la inversa de una transformada. Entonces, aquí he escrito el set de fórmulas que vimos para la transformada de algunas funciones básicas, porque necesitamos el teorema que involucra las transformadas inversas. Entonces, lo que hacemos es la operación contraria. Entonces, decimos la transformada inversa de 1 sobre s, de acuerdo a ese teorema, va a ser 1. De igual forma para la otra. La transformada inversa de esto va a ser t a la n, donde n es un entero positivo. Tendríamos la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. La tercera fórmula me dice la transformada inversa de esta expresión va a ser la exponencial natural de 1 sobre s menos k es la exponencial natural. La cuarta tenemos la transformada inversa de esta expresión va a ser el seno de k de k sobre s al cuadrado más k al cuadrado va a ser seno de k tercio. Vamos a seguir las otras acá. Tenemos la quinta, sería la recíproca de esta, ¿verdad? Entonces, coseno inverso, transformada inversa de esto va a ser coseno. Quiere decir que si yo conozco la fórmula básica para la transformada, puedo conocer sus correspondientes inversas. S sobre s cuadrado más k al cuadrado. Entonces va a ser coseno de k tercio. Y finalmente las últimas dos, transformada inversa de esto va a ser seno hiperbólico. Transformada inversa de k sobre s cuadrado seno hiperbólico. Y finalmente tenemos la inversa de eso, va a ser coseno hiperbólico. Fíjate. Bien, entonces vamos a resolver unos ejercicios utilizando la linealidad, ¿verdad? Esa observe también cumple la linealidad, así como la transformada. La inversa también cumple la linealidad. Entonces, vamos a aplicar ese teorema, ¿verdad? Las transformadas inversas de una función básica para determinar esta transformada inversa.
En primer lugar, vamos a resolver el ejercicio. H de S igual a S cuadrado menos 1 elevado al cubo sobre S a la séptima. Observen de que para esa expresión no tengo ninguna de estas fórmulas. Entonces decíamos que cuando no hay ninguna de las fórmulas, lo primero que hacemos es la reescribimos de tal manera que podemos usar al menos una de esas expresiones. Entonces desarrollamos ese cubo, ¿verdad? Cubo de la diferencia de dos cantidades. Entonces al desarrollarlo tendríamos lo siguiente. Tenemos que h de s entonces va a ser igual a el cubo de la primera cantidad, ¿verdad? Menos el triplo del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, ¿verdad? Más el triplo de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda menos el cubo de la segunda cantidad sobre S a la séptima. Tenemos esa expresión. Entonces observen de que mientras el exponente va disminuyendo el primer término, 3, 2, 1, ¿verdad? El del otro va aumentando 1, 2, 3. Bien, entonces efectuando las operaciones indicadas nos quedaría potencia de potencia, multiplicamos los exponentes entre sí, ¿verdad? 2 por 3, 6, ¿verdad? De una sola vez lo vamos a escribir aquí como un cociente, como es un monomio, divido cada uno de los términos del numerador entre el denominador, ¿verdad? Entonces me quedaría S a la sexta entre S a la séptima. Y me quedaría 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 S a la cuarta sobre S a la séptima. Sobre S a la séptima. Y me quedaría 3S cuadrado, ¿verdad? Sobre S a la séptima. Y finalmente 1 elevado al cubo 1 sobre S a la séptima potencia. Simplificamos, ¿verdad? Entonces al simplificar nos quedaría de que h de s va a ser igual a 7 menos 6, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 sobre S a la 1. 7 menos 4, 3, ¿verdad? Entonces S al cubo, 3, ¿verdad? Más 7 menos 2, 5, ¿verdad? Entonces me quedaría S a la quinta, ¿verdad? Y aquí esto ya no lo puedo simplificar, me quedaría S a la séptima. ¿Preguntadas allí o alguna observación? Observen de que voy a tratar de reescribirlo en esta forma. Y al otro, el primero, y me quedaría en que ya tiene esa forma, ¿verdad? Entonces le aplico la transformada inversa. Pues la transformada inversa de h de s va a ser igual a transformada inversa. Le aplico la linealidad de una sola vez, ¿verdad? Una sola vez voy a aplicar la linealidad. Quedaría así, ¿verdad? Aquí este tren lo saco de la inversa, ¿verdad? Por la linealidad. Y escribo la potencia del denominador, S al cubo. Como es S al cubo, ¿verdad? Entonces lo voy a tratar de escribir en esta forma. Observen de que el exponente este tiene una unidad más que el factorial, ¿verdad? Entonces sería, como aquí es 3, aquí escribo factorial de 2, ¿verdad? Pero he multiplicado por factorial de 2, que no lo tenía, entonces divido entre factorial de 2, ¿verdad? Para compensarlo, para que tenga exactamente esa forma. Vamos con el siguiente. Este 3 lo voy a sacar de la inversa por la linealidad, ¿verdad? Inversa de, hago lo mismo con el siguiente término. S a la quinta. El inmediato inferior a 5 es 4, entonces ponemos 4 factorial
entre 4 factorial, porque eso no lo tenía, se lo acabo de agregar para que tenga exactamente esta forma. Y finalmente, para el último término, me quería transformada inversa de escribo primero el denominador, s elevado a la séptima. El inmediato inferior, entero a 7 es 6, ¿verdad? Entonces escribo 6 factorial, que no lo tenía, ¿verdad? Entonces divido entre 6 factorial a carga. Entonces aquí como no tiene numerador, se sobreentiende que es la unidad. Y nos quedaría así. ¿Preguntaba hasta ahí o alguna observación? Bien, entonces tendríamos la transformada inversa de h mayúscula de esa, es h minúscula de t. De acuerdo a lo que hemos venido viendo. Y la transformada de eso es igual a 1. Aquí tenemos 2 factorial. Recuerden que 2 factorial es el producto de los enteros desde 1 hasta donde está el número que se indica en el factorial. Es decir, 1 por doble. Y eso me daría doble. Entonces me quedaría 3 medios. ¿Verdad? Entonces tendríamos 3 medios de t elevado al cuadrado. T elevado al cuadrado. De acuerdo a esa propiedad. Y aquí, esto lo puedo reescribir, observen que tenemos 3 sobre 4 factorial. Entonces sería el producto de todos los enteros desde 1 al 4. 1 por 2, por 3, por 4. Puedo sacar terceras. Y entonces me quedaría 1, ¿verdad? 2 por 4, 8. Entonces me quedaría 1 octavo, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 octavo de t elevado a la cuarta potencia, de acuerdo a esa propiedad 2. Y aquí factorial de 6, sabemos que sería el producto desde 1 hasta 6, o sea, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces tenemos 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y 6 por 5, 30. Entonces me quedaría 3 por 4, 12, 3 por 2, 6, y 1, 7. Entonces tendríamos 720. Tendríamos 720. Entonces aquí tendríamos menos un 720 de t elevado a la sexta. Y ahora sí, tenemos la inversa de h mayúscula de s, que es h minúscula de t. ¿Preguntadas allí o alguna observación? Entonces observen de que se trata de reescribir la expresión, siempre y cuando no tenga la forma de una de estas, tratar de reescribir la expresión de tal manera que pueda aplicar al menos una de estas fórmulas, o más de una. Esa es la idea fundamental. Bien, veamos otro ejercicio. Tenemos esa. Observen de que tal como está, no hay ninguna fórmula para una expresión
como esa, calcularle inmediatamente la inversa. Entonces quiere decir que ese es un síntoma para indicarle que eso hay que reescribirlo. Entonces, observen que ahí me aparecen unos productos notables. Recordemos, un caso de producto notable es el producto de una suma por una diferencia. Sabemos que es igual al cuadrado del minuendo, la diferencia, menos el cuadrado del sustraendo. Eso es lo que tenemos exactamente allí, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar ese caso, ¿verdad? Entonces reescribiéndolo me quedaría así, ¿verdad? Sería IDS igual a ese cuadrado que ya tenemos originalmente, ¿verdad? Aplicándole ese caso, me quedaría esta situación, ¿verdad? Que S más raíz de 2 por S menos raíz de 2 va a ser igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo en la diferencia. Entonces me quedaría S cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa expresión me quedaría S cuadrado menos 2, ¿verdad? Factor de S más 3, ¿verdad? Observen que ahí nos vuelve a aparecer el mismo caso ese, ¿verdad? Producto de una suma por una diferencia de dos cantidades. Entonces tenemos esta situación. S cuadrado más 2, factor de S cuadrado menos 2. Entonces, de acuerdo a lo que es de este caso, sería el cuadrado del minuendo de la diferencia menos el cuadrado del sustraendo. En potencia de potencia multiplicamos los exponentes entre sí, ¿verdad? 2 por 2, 4, esa era 4. Y aquí me quedaría 2 al cuadrado, 4. Luego eso lo voy a multiplicar por S más 3. Entonces al multiplicar esto por S más 3, entonces me quedaría S menos 4, S a la cuarta menos 4 por S más 3. Me va a quedar esta situación. S por S a la cuarta por S, S a la quinta. Repito, S a la cuarta por S, S a la quinta. Esto por esto me quedaría 3S a la cuarta. Menos 4 veces S. Menos por más menos, ¿verdad? 3 por 4 por 3. Entonces, quiere decir que ese producto me va a quedar esa expresión. Entonces me quedaría así, ¿verdad? S quinta. Ya de una sola vez lo voy a dividir entre el denominador, me quedaría S a la sexta. El otro sería más 3S a la cuarta, entre S a la sexta, menos 4 veces S, entre S a la sexta, menos 12, entre S a la sexta. ¿Sí? ¿Preguntarse ahí o alguna observación? Simplificamos, ¿verdad? Tenemos 6 menos 5, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 sobre S a la 1. 6 menos 4, 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 sobre S al cuadrado. 6 menos 1, 5, ¿verdad? Entonces me quedaría 4 sobre S a la quinta. Y el otro ya no lo puedo simplificar, ¿verdad? Lo dejo tal como está. Ahora sí, cuando ya he simplificado, puedo calcular la inversa de cada uno de los sumandos. Entonces puedo decir, tanto la transformada inversa de I mayúscula de S, por linealidad va a ser la transformada de una suma, las inversas, perdón, en la suma de las inversas, las transformadas inversas de cada uno de los sumandos, ¿verdad? Aquí, por linealidad, tendríamos 3, ¿verdad? Tendríamos transformada inversa de
Digo el denominador, ¿verdad? S al cuadrado, ¿verdad? El entero inmediato inferior a este es 1, ¿verdad? Entonces pongo 1 factorial. Pero como 1 factorial es 1, no es necesario ponérselo ahí como denominador. Si se lo entiende que es 1. No hay problema. Menos 4, ¿verdad? Transformada inversa de S quinta, ¿verdad? El entero inmediato inferior a 5 es 4, ¿verdad? Entonces pongo 4 factorial, que no lo tenía. Entonces, como he multiplicado por 4 factorial, divido entre 4 factorial, para que no se altere la expresión. De manera similar lo hacemos con el otro término, que quedaría transformada inversa de S elevado a la sexta. El inmediato, el entero inmediato inferior a 6 es 5, entonces pongo 5 factorial. Como he multiplicado por 5 factorial, divido entre factorial, 5 factorial. Y ahora sí, ¿verdad? Ya puedo evaluar esas expresiones. Entonces tendríamos la transformada inversa de I mayúscula de S es I minúscula de T, ¿verdad? Se puede usar esta notación. Transformada de eso, sabemos que es 1, ¿verdad? Más 3, ¿verdad? T elevado a la 1, ¿verdad? Que sería T, ¿verdad? Vamos a poner ahí por referencia el 1, ¿verdad? Para que se vea de dónde procede. Y aquí tenemos 4 entre el factorial de 4. Sabemos que el factorial de 4 sería el producto desde 1 hasta 4. 1 por 2, por 3, por 4. Puedo simplificar este y este. Y me quedaría 2 por 3, 6. Me quedaría un sexto. Entonces tendríamos que eso va a ser menos, ¿verdad? Un sexto de t elevado a la cuarta potencia. Esta expresión, si yo la quiero simplificar, me quedaría así, ¿ves? 12 entre el factorial de 5. Entonces sería 12 sobre el producto de 1 al 5. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Puedo sacar doceava. Me quedaría 2 por 5, 10, ¿verdad? Me quedaría un décimo. Entonces quiere decir que aquí tendríamos menos un décimo de t elevado a la quinta potencia. Y entonces ahí tenemos la transformada inversa de esa expresión. ¿Pregunta hasta aquí o alguna observación? Observen de que hemos usado tanto esta fórmula como esta. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de expresión racional. Aquí tenemos esta expresión racional donde el denominador es un monomio. Ahora vamos a ver una expresión racional de la forma AS más B sobre CS cuadrado más D. Entonces allí lo que se hace es dividir cada término del numerador entre el denominador. Se parte de eso. Vamos a poner aquí el ejercicio. Entonces, cuando tenemos que f de s es de la forma AS más B, ¿verdad? Sobre CS cuadrado más D. Entonces lo que se hace es
dividir de cálculo cada término del numerador entre el denominador. Ilustrémoslo en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esa situación. Tiene esa forma. Observen de que el orden de los humanos no altera la suma, ¿verdad? Puede estar de primero o puede estar de segundo. Pero el objetivo siempre, dividimos cada término del numerador entre el denominador. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, dividiendo cada término del numerador entre el denominador, nos quedaría así, ¿verdad? 1 entre esto, ¿verdad? 2s cuadrado más 9. Y esto entre esto me quedaría así, ¿verdad? Menos 3s, ¿verdad? Sobre 2s cuadrado más 9. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Seguimos reescribiendo. Observen de que, por ejemplo, esta, la que más se parece, es a esta, pero tengo que llevar exactamente a esa forma, donde el coeficiente del término cuadrático en ese es 1. Entonces aquí debe tener un 1. Entonces, para que tenga 1, tengo que sacarlo como factor común, de tal manera que no aparezca ahí. Entonces lo voy a sacar como factor común. ¿Saben? Sacándolo como factor común me quedaría la situación. ¿Sí? Voy a hacerlo paso a paso para la situación. Si lo saco como factor común, me va a quedar esta situación. Vamos a poner aquí un 1. Quizás lo voy a ir haciendo paso a paso para que visualicen la situación. Si yo divido esto entre esto, me quedaría s cuadrado, que era lo que pretendía, que tuviera de coeficiente 1. Y esto entre esto me quedaría 9 medio. Sí, voy a dejarlo así. El otro paso lo voy a hacer en el siguiente. Aquí hago lo mismo. Como tiene s en el numerador, voy a tratar de reescribirlo de esta forma. Entonces, si saco factor común 3, ¿verdad? Me quedaría aquí nada más S. Y si saco en el denominador el 2, me va a quedar S cuadrado más 9 medio. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Pero yo quiero, por ejemplo, dejarlo exactamente en esta forma. Observen de que si aquí tenemos k al cuadrado, aquí debe aparecer su raíz, la raíz de k al cuadrado, ahora. Entonces vamos a hacer eso para este término, para que tenga exactamente esa forma. Entonces me quedaría f de s igual a 1 medio factor d. Recalco, voy a escribir exactamente en esta forma. Quiere decir que aquí en el denominador tenemos s al cuadrado más 9 medio. Si a eso le saco la raíz, tenemos raíz de 9, 3, ¿verdad? Pero de 2, como no es exacta, me quedaría traer 3 sobre raíz de 2. En otras palabras, quiere decir que voy a poner esa raíz aquí, que no la tenía la expresión, ¿verdad? Ya la estoy alterando al ponerle eso. Como estoy multiplicando por esa cantidad, divido entre esa misma cantidad, ¿verdad? Es sobre raíz de 2. Y entonces ahí ya no hay problema, ¿verdad? La queríamos. Hacemos lo mismo con este otro, pero en este otro ya no hay problema, ya la tenemos en la forma esta. Lo único que aquí, si yo quiero, lo puedo reescribir de esta forma, ¿verdad?
quiero, lo puedo escribir exactamente que tenga esa forma. Y entonces me quedaría 3 medios factor de S sobre S cuadrado. Y aquí si quiero escribirlo exactamente en la forma, lo puedo escribir como 3 sobre raíz de 2 al cuadrado. Aquí si quiero también puedo hacer la misma situación. Preguntar hasta allí o alguna observación. Ahora sí, yo ya podría usar esta fórmula y esta fórmula. Entonces, aplico la transformada inversa. Entonces, tenemos transformada inversa de F mayúscula de S. Aquí efectuando me quedaría 2 por 3, 6, ¿verdad? Multiplicar extremo por extremo y medio por medio, me quedaría raíz de 2, sexto, 2 por 3, 6. Y aquí tenemos transformada inversa de raíz de 3 sobre raíz de 2, ¿verdad? El denominador, si quiero lo escribir exactamente como está en esta forma, lo puedo escribir, aunque no necesariamente. La cuestión que quede compensado aquí arriba, tal como lo he escrito aquí. Si quiero, lo puedo escribir así: 3 sobre raíz de 2 al cuadrado. Porque que 3 al cuadrado, 9. Raíz de 2 elevado al cuadrado, 2. Y ahora sí, ya tenemos exactamente esa forma. Esta. Y para esta forma. Entonces me quedaría 3 medios de la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 3 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Y ahora sí, ya podemos calcular sus inversas. Transformada inversa de F mayúscula de S va a ser F minúscula de T. Entonces me quedaría raíz de 2 sobre 6. Y esto, de acuerdo a esta expresión, tenemos nuestro K. Observen que nuestro K sería esta cantidad. Entonces sería seno de 3 sobre raíz de 2T, ¿verdad? Seno de 3 sobre raíz de 2T, ¿verdad? Y si quiero lo puedo racionalizar, pero lo vamos a dejar así. Menos 3 medios, de acuerdo a esta. Observen que nuestro K, y lo podemos ver claramente, nuestro K es 3 sobre raíz de 2, ¿verdad? Entonces sería coseno de 3 sobre raíz de 2, T. Coseno de 3 sobre raíz de 2, T. Y entonces, ahí tenemos la transformada inversa de esa expresión. 13. Entonces, de esa manera se procede cuando tenemos una expresión de esa forma, ¿verdad? Como aquí, donde aquí tenemos la suma de S cuadrado más un positivo. Esa es la idea fundamental. Bien, veamos ahora el caso cuando tenemos una expresión racional donde el denominador son factores lineales o una combinación de lineales con cuadrados. Entonces lo que hay que hacer es aplicar fracciones parciales. Veamos este ejercicio 4. Me piden la transformada inversa de 2S más 1 sobre S menos 3, factor de S menos 2, factor de S más 1. Quizás antes de resolver ese ejercicio, observen que todos los denominadores son lineales, entonces ya aplicamos fracciones parciales. Pero hay una forma rápida de determinar las constantes que se generan, A, B, C. Para explicar el método que les voy a indicar acá,
Voy a justificarlo. Supónganse que tienen una expresión S menos 2, digamos, sobre S más 5, digamos. Entonces, ustedes cuando trabajaban fracciones parciales, por cada factor lineal le correspondía una fracción parcial. Quedaba así, ¿verdad? A este le corresponde esa fracción parcial B sobre S más 5. Yo bien puedo esto pasarlo a multiplicar, solamente este divisor. Si lo paso a multiplicar, me quedaría así, ¿verdad? Si simplifico, me quedaría finalmente, se va a simplificar con esto, me quedaría S más 5 igual a A, más B factor de S menos 2, S más 5. Observen de que si le doy el valor S igual a 2, se me va a anular este sumando, porque me quedaría, si le doy el valor de 2, me quedaría 2 menos 2, 0, se me anularía ese sumando. Y podría conocer el valor de A, donde ese es el que me hace 0 su denominador, ¿verdad? Ese igual a 2 es el que me hace el denominador 0 para A. ¿Estamos? Y podría conocer A, porque si lo sustituyo en el primer miembro me quedaría 2 más 5, 7, ya conocería A, ¿cierto? Pero eso tendría que estarlo haciendo cada vez que determino uno de los, de cada una de estas letras. Entonces, en la práctica no se procede así. Lo que se hace es esto. Observo, quiero conocer A. Observo el valor de S que me lo hace 0 su denominador. Entonces, usted me dice, es S igual a 2. Y voy a conocer A. Evalúo en el primer miembro, excepto en el que se me hace 0. Ese lo cubro o lo elimino. Es por eso que algunos autores a este método vamos a aplicar, le llaman método de eliminación. Método de eliminación de 16, o el de MIC le llaman método de cubrir, porque lo que hago es como que lo ignorara o cubriera ese y de ahí no evalúo. El que se me hace 0, evalúo en lo que me quiera y me quedaría 2 más 5, porque estoy dando el valor 2 más 5, 7, ya conocería A igual a 1, séptimo. Supónganse que quieren conocer B. ¿Qué valor me hace 0 su denominador? ¿Qué valor me lo hace 0? ¿Qué valor me hace 0? Menos 5. Menos 5, le dan el valor de menos 5. Y van a conocer la respectiva letra que está aquí. Evalúan siempre en el primer miembro, acá, excepto en el que se me hace 0. El que se me hace 0 es este. Ese lo ignoro o lo cubro o lo elimino. Por eso se llama eliminación o método de cubrir. Evalúo ahí, me quedaría 1 y sustituyo aquí S por menos 5, me quedaría menos 5 menos 2, ¿verdad? Me daría menos 7, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1, 7. Y ya conozco la otra letra. Se fundamenta en esto último que les expliqué. ¿Estamos? Entonces vamos a aplicar ese método para escribir esto en términos de fracciones parciales. Recalco, es bastante útil cuando tenemos factores lineales, es decir, el exponente de la S es 1. Entonces, como todos son lineales, lo puedo determinar por ese método. Apliquemos el método. Primero lo escribimos en términos de fracciones parciales y luego le aplicamos el método. Entonces tendríamos, escribiendo en términos de fracciones parciales esta expresión, que quedaría así: S menos 3 sobre S menos 2, S más 1. Entonces decíamos, por cada factor lineal le va a corresponder una fracción parcial. A este le corresponde esta fracción parcial. A sobre S menos 3. A este le corresponde B sobre S menos 2, ¿verdad?
Y a este le corresponde C sobre S más 1. Quiero conocer A. Determino el valor de S que me hace 0 su denominador. Es S igual a 3. Entonces le doy S igual a 3 y voy a conocer la letra A. Evalúo en el primer miembro, acá, excepto en el que se me hace 0 en el denominador. Ese lo ignoro, ahí no evalúo. En todo lo que queda ahí sí. Me quedaría 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Ya conozco el denominador de la expresión. Aquí me quedaría 3 menos 2, 1. 3 más 1, 4. Y entonces ya vamos a conocer el valor de A, 7 cuartos. ¿Hasta allí o alguna observación? Quiero que les quede claro, porque esa es una forma alterna al método que ustedes habían visto en matemática Topper, que es por igualación de polinomios. Vamos a ver allí por allí un ejercicio, si nos queda tiempo, ¿verdad?, de aplicarle tanto el método que ustedes veían tradicionalmente por identidad de polinomios, que es el que más se usa, y también usando esta forma. Observen que esta es bien práctica. Y hay una sola vez me dan los valores de las letras ya despejados. Quiero conocer B, ¿verdad? Le doy el valor que me hace 0 su denominador. Le doy a dar el valor de S igual a 2, ¿verdad? Voy a conocer la letra B. Evalúo en el primer miembro, excepto en el que se me hace 0 en el denominador. El que se me hace 0 sería este. Ahí no evalúo, en todo lo que queda ahí sí, ¿verdad? Ahí se evalúa en el primer miembro. Tendríamos 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Aquí evalúo en este. 2 menos 3 menos 1, ¿verdad? Repito. 2 menos 3 menos 1. Aquí me quedaría 2 más 1, 3, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 5 tercios. Ya conozco B. Finalmente quiero conocer C. El valor de S que me hace 0 su denominador sería S igual a menos 1. Voy a conocer la letra C. Evalúo en el primer miembro, excepto en el que se me hace 0 en el denominador, ¿verdad? Y ahora el que se me hace 0 es ese. Ese es el nodo. Ahí no evalúo. Evalúo en todo esto que me queda. Estamos dándole ahora el valor de menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Vamos ahora con el denominador. Menos 1 menos 3, menos 4. Repito, menos 1 menos 3, menos 4. Aquí me quedaría menos 1 menos 2, menos 3, ¿verdad? Observen que tenemos una potencia impar de signo menos, entonces me va a quedar menos también acá. 4 por 3, 12, da menos 1, 12. Y ahora sí, ya conozco todas las letras. Nuestro A vale 7 cuartos. Nuestro B vale menos 5 tercios, ¿verdad? Y nuestro C, menos 1 doceavo. Entonces ya ahí sí ya puedo aplicarle la transformada inversa, ¿verdad? Entonces le voy a llamar S a f de S a esta expresión para no estar escribiendo toda la expresión. Le voy a llamar así f de S. Entonces la transformada inversa de f de S va a ser igual por linealidad, ¿verdad? Tendríamos 7 cuartos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Menos 5 tercios, transformada inversa de 1 sobre S menos 2, ¿verdad? Y el otro sería menos 1 doceavo, transformada inversa de 1 sobre S más 1.
Observen que yo voy a usar una sola forma. La que tiene esa forma es esta. No lleva esta. Observen que cuando lleva menos, aquí va a ir más, ¿verdad? Y viceversa. Cuando aquí va más, aquí va a ir menos. Entonces, de acuerdo a eso, me quedaría que, digamos, 7 cuartos de e elevado a la 3t, ¿verdad? Cambió sin número. Menos 5 tercios de e elevado a la 2t, ¿verdad? Menos un doceavo de e elevado a la menos una vez t. Y entonces ahí tenemos la transformada inversa de esa expresión racional propia. ¿Pregunta hasta ahí? Bien, entonces en síntesis, siempre que tengamos expresiones racionales donde tenemos en el denominador, ya sea factores lineales o factores cuadráticos, una combinación de ambos, aplicamos fracciones parciales. Esa es la idea fundamental. Veamos otro ejercicio. Aquí para este caso, para recordar, justamente que tenemos un factor lineal y un cuadrático irreducible, es decir, ya no se puede factorizar más en lo real. Entonces voy a combinar el método que acabamos de aplicar del método de eliminación, lo voy a hacer para que es lineal, ¿verdad? Y combinado con el método que ustedes han venido viendo tradicionalmente, por identidad de polinomio, ¿verdad? Para que se vea la situación. Entonces le voy a llamar f de s para cuando ya lo tome todo, no poner toda la expresión, sino que poner f de s. Le voy a llamar f de s. Tenemos s cuadrado menos 4s más 7 sobre s más 3, factor de s cuadrado más 4. Bien, entonces este es un lineal, ¿verdad? Entonces, para ese factor lineal, le ponemos una fracción parcial. Le va a corresponder esta fracción parcial, ¿verdad? Es decir, a sobre s más 3, ¿verdad? Y este es un cuadrático irreducible. Entonces, vamos a poner bs, ¿verdad? Más c sobre s cuadrado más 4. Entonces, como es lineal, le vamos a aplicar el método que acabamos de aplicar, ¿verdad? El valor de s que me hace 0, su denominador es s igual a menos 3, ¿verdad? Sí. Entonces, como vale menos 3, entonces lo sustituyo aquí en el primer miembro, ¿verdad? Excepto en el que se me hace 0, es ese que acabo de subrayar. Voy a conocer la letra A. Entonces me quedaría menos 3 al cuadrado, 9. Menos 3 por menos 4, 12. Voy a poner aquí los pasos previos. Más 7. Sobre. En este me evalúo, porque se me hace 0. Menos 1, menos 3 elevado al cuadrado, 9, ¿verdad? 9 más 4, 13, ¿verdad? Entonces me quedaría 19, 28, 13avo. Ya conocemos la letra A.
¿Preguntas ahí o alguna observación? Voy a ir despacio para que vayan visualizando la situación. Entonces voy a convertir esto a una sola expresión racional. Observen que esto yo también lo podría reescribir así, como una sola expresión racional. Si yo la reescribo como una sola expresión racional, el mínimo común denominador entre esto va a ser el producto de ambos. Va a ser s más 3, ¿verdad? Factor de s cuadrado más 4. Esto dividido entre esto, solo me queda esto, ¿verdad? Por a. Voy a poner el paso previo, me quedaría a factor de s cuadrado más 4. Repito, esto dividido entre esto me quedaría nada más esto. Lo que he hecho es esto. He hecho mentalmente es esto. Esto dividido entre eso. Al simplificar solo me queda eso. Por a me quedaría a por s cuadrado más 4. Es lo que he hecho. Aquí lo mismo. Esto dividido entre esto se me hace simplificar esto con esto y me quedaría s más 3 por todo esto. Entonces me quedaría b s más c por s más 3. ¿Sí? Y efectúo las operaciones indicadas. Aquí me quedaría as cuadrado más 4a. Aquí me quedaría bs cuadrado y todo. bs por s, bs cuadrado. Este por este me quedaría 3 veces bs. ¿Sí ven? Ahora vamos con la c. cs más 3, ¿verdad? Más 3c, ¿verdad? Repito, c por s, 3 por c, 3c. Y luego asocio términos, los coeficientes de los términos cuadráticos y así, ¿verdad? Los lineales y las constantes, los términos independientes de eso. Observen de que si eso lo asocio, me va a quedar así la situación. Lo voy a poner aquí abajo para que se visualice la cuestión. Voy a poner aquí abajo esa expresión. Tenemos que esta expresión, 4s más 7, sobre s más 3, factor de s cuadrado más 4, es igual, asocio términos en s cuadrado, sería s doble. Entonces tendríamos a más b, ¿verdad? Factor de s cuadrado. Términos en s. Tenemos este y este. Entonces tendríamos 3b más c, factor de s. Y finalmente los términos independientes, que sería este con este. 4a más 3c sobre s más 3, factor de s cuadrado más 4. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Creo que va quedando muy claro. Esto es como refrescar lo que ustedes veían en matemáticas, un recordatorio nada más. Luego los independientes. Dos expresiones con el mismo denominador van a ser iguales si sus coeficientes, si sus numeradores son iguales. Es decir, este numerador igual al numerador de este. Pero para que sean iguales, sus coeficientes correspondientes también tienen que serlo. Es decir, el coeficiente de s cuadrado igual al coeficiente de s cuadrado de eso. Entonces me quedaría 1 igual a más b. ¿Estamos? Si ya conozco a, voy a poder conocer b, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces aquí, por ejemplo, si ya conozco a, lo introduzco acá, ¿verdad? Y voy a conocer b, es la ventaja. El otro sería el coeficiente del término en s del otro, igual al coeficiente del término en s, este. En otras palabras,
menos 4 igual a 3b más 0. Como ya conozco A, lo vamos a introducir aquí y voy a conocer B, ¿verdad? Entonces, aquí B me quedaría 1 menos A, ¿verdad? D, ¿verdad? Pero A ya lo conozco, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 menos 28 13A, ¿verdad? Va a ser igual a B, ¿verdad? Entonces tenemos 13 menos 28, o 28 menos 28, ¿verdad? Me va a quedar ahí negativo. 5, ¿verdad? 1, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Entonces me quedaría de que B va a ser menos 15 13avo. Preguntada hasta allí o alguna observación. Voy despacio para que se vaya visualizando la situación, ¿verdad? Conocemos B, ¿verdad? Conocemos B, conocemos nuestro A, solo nos hace falta nuestro C. Si conozco B, lo introduzco aquí, voy a conocer la C. Entonces, C me quedaría así, ¿verdad? C va a ser igual a menos 4 menos 3B, ¿verdad? Igual a C. Produciéndolo allí me quedaría menos 4 menos 3 factor D menos 15 13avo. Porque ese es el valor de B, ¿verdad? Estamos introduciendo allí. Entonces me quedaría C, me quedaría menos por menos, vamos a ver. 15 por 3, 45. 45, 13avo, menos 4. Entonces me quedaría 4 por 3, 12. 4 por una 4 y una 5. Menos 5, 22. 45. Me daría menos 7. Entonces me daría menos 7, 13avo. Y ahora sí, ya conozco la letra 0. ¿Preguntada hasta allí o alguna observación? Una vez conociéndolos, observen la ventaja que ofrece el método de este combinado con el tradicional. Este es el que aplican ustedes. Que ya, como yo ya conozco una letra, no es necesario determinar la otra ecuación, porque ya conozco las tres. Y luego lo que hacen es introducirlo en la expresión. Pero aquí nuestro A sabemos que es 28 13avo. Nuestro B vale menos 15 13avo. Nuestra letra C menos 7 13avo. ¿Estamos? Entonces ya una sola vez aquí podemos escribir esto así. La transformada inversa de eso, por tanto, la transformada inversa de f de s, tendríamos por linealidad, podemos sacar el 28 13avo. De la inversa me quedaría transformada inversa de 1 sobre s más 3, ¿verdad? Vamos al otro, menos 15 13avo. Transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4. Menos 17 13avos transformada inversa de, veamos, se ve aquí todavía, ¿verdad? Veamos 17avos de 1, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 4. Quizá para los que no alcanzan a ver, digamos 17 13avo. Este es el último término, transformada inversa de, aquí le vamos a hacer ya de una sola vez el ajuste. Observen que aquí tenemos s cuadrado más 4 y arriba me va a aparecer una constante. Pero yo quiero que tenga exactamente esta forma.
Si aquí tenemos k cuadrado, raíz de k cuadrado, k, ¿verdad? Lo mismo acá. Raíz de 4, 2, ¿verdad? Que no lo tenía. Entonces, como hemos multiplicado por 2, aquí dividido entre 2. Y ya me va a quedar compensada. Y ya le voy a poner a mostrar. Entonces, hacemos eso ahí, ¿verdad? Aquí le ponemos 2. De aquí para compensarlo, dividido entre 2. Y luego calculo la transformada inversa. Entonces me quedaría 28 treceavos de esto. Es exactamente esto. Observen que solo le cambio el signo. Si tiene menos, le ponemos más y viceversa. Entonces quiere decir que como aquí tiene más, me sería e a la menos 3 veces t. Y este tiene exactamente esta forma, donde nuestro k es aquí como que tuviéramos 2 elevado al cuadrado. Entonces, nuestro k es 2. Entonces tendríamos menos 15 treceavos de coseno de 2 veces t. Y aquí 2 por 13, 26, me quedaría 17/26avos. ¿Sí? O sea, para esto me quedaría menos 17, para no, si no se ve el último término, 26avos de transformada inversa de, esto tiene exactamente esta forma, ¿verdad? Sería seno de 2t, ¿verdad? Este sería el último término. Seno de 2t. Y entonces quiere decir que la transformada inversa de esa expresión racional propia, ¿verdad? Va a ser igual a esta expresión en términos de t. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Ingeniero, Diga. usted escribió 17 sobre 32 y era menos 7, si no me equivoco. 17. En esta situación, me dice usted, o acá. Sí, ya al momento de la transformada es menos 7 sobre 3. Gracias. Pues no tiene el uno. Sí, gracias. Ahí estamos. Puse 17, ¿verdad? Pues sí, entonces sería menos 7, 26avos. Sí quedaría, no puedo ver. Bien, entonces de esa manera se procede cuando tenemos una expresión racional, ¿verdad? Aparecen factores lineales y o cuadráticos. Veamos finalmente un último ejercicio. Veamos uno donde solo aparecen factores cuadráticos en el denominador. Tenemos esa expresión. Antes de resolver el ejercicio y aplicando el método de eliminación, que lo vamos a aplicar para casos cuadráticos, pero allí lo que ocurre es que se da una infinidad de expresiones, ¿verdad? Recordemos la unidad imaginaria. La unidad imaginaria menos 1, ¿verdad? Quiere decir que si llevo al cuadrado, esto sería igual a menos 1, ¿verdad? Y al cuadrado, el cuadrado de la unidad imaginaria. Entonces, también vamos a recordar, digamos,
si tengo el complejo AI más B, supónganse que es igual a un complejo CI más D. Entonces, dos complejos van a ser iguales, este complejo va a ser igual a ese, si solamente si la parte imaginaria son iguales y sus partes reales correspondientes son iguales que la parte real de cada una, que la parte real es primero que la parte. Es decir, si A es igual a C, la parte imaginaria, si las partes reales son iguales, B es igual a B. Ese es por igualdad de complejos. Se menciono porque lo vamos a usar. Entonces observen que aquí tenemos en la transformada inversa de una expresión racional donde los denominadores ambos son cuadráticos y reducibles. Entonces, le vamos a aplicar lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? El método de eliminación, que realmente lo que me lleva aquí, cuando son cuadráticos, es a una igualdad de complejos. Entonces, si lo escribimos en términos de fracciones parciales, siempre voy a llamar FDS para no estar poniendo toda la expresión. Tenemos 2S al cuadrado menos S más 2, ¿verdad? Sobre S al cuadrado más 25, factor de S cuadrado más 1. Recalco, aquí pueden proceder así con la forma tradicional, aplicando el método de identidad de polinomios, el tradicional que ustedes aplican en Matemáticas 2. Pero también podemos proceder así como lo vamos a hacer acá. Como este es un cuadrático irreducible, ¿verdad? Le va a corresponder esta fracción a S más B sobre S cuadrado más 25. Y a este otro cuadrático irreducible, S cuadrado más 1, ¿verdad? Va a corresponder CS. ¿Ven? ¿Estamos? Ahora, ustedes saben de que quiero saber qué valor me hace 0 el denominador de este. Lo voy a hacer aquí paso a paso. Me quedaría S cuadrado menos 25, ¿verdad? Entonces, si sacan raíz, les va a quedar una cantidad imaginaria, ¿verdad? Les quedaría S igual a más o menos 5i, ¿verdad? Ahí hay 5. Entonces quiere decir que cualquiera de estos complejos, ya sea S igual a 5i o S igual a menos 5i, me hace 0 su denominador, ¿verdad? Entonces, eso me va a servir para conocer tanto A como B. Entonces le voy a dar S igual a... Puedo tomar cualquiera de los dos, ya sea el positivo o el negativo. Voy a tomar el positivo porque es más fácil trabajar con el positivo. Sin embargo, voy a tomar el negativo y el resultado va a ser el mismo. Entonces, si le doy el valor de 5i, el que se me va a hacer 0 acá va a ser este. Entonces, ese lo ignoro y evalúo en lo que me queda. Observen de que si yo esto lo elevo al cuadrado, me quedaría 25 y al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado por lados. Entonces me quedaría S cuadrado. Como esto y al cuadrado es igual a menos 1, entonces me quedaría menos 25. Lo menciono porque lo voy a utilizar acá. Porque observen acá, me quedaría aquí. Aquí lo que obtengo es una identidad. Voy a conocer el valor de A y B. Si lo sustituyo este valor acá, me va a quedar 5AI. O sea, me estoy sustituyendo el S acá. 5AI más B. Evalúo siempre en el lineamiento, así como lo hicimos con los lineales. Excepto el que se me hace 0 en el denominador, que generaría 0 es este. Ahí no evalúo, lo ignoro. Entonces tenemos S cuadrado, ¿cuánto vale? S cuadrado, ¿cuánto vale de acuerdo a esto? Vale menos 25 por 2, menos 50. ¿Y ese cuánto vale? Ese vale 5 i, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 5 i, ¿verdad? Más
Tope, estoy hablando en el primer miembro, excepto el que se me hace 0, que es el que es subrayado. Ese cuadrado, menos 25, ¿verdad? Menos 25 más 1, menos 24. Opero. Entonces me quedaría así, ¿verdad? Operando en partes reales me quedaría menos 5 y menos 48 entre menos 24. ¿Verdad? Hasta ahí lo voy haciendo paso a paso. Si hay alguna pregunta, diga. Ahora, divido esto entre esto. Menos entre menos, vamos a ver. 5 sobre 24. Como ya no se puede simplificar, lo voy a dejar como está. Y de menos por menos, vamos a ver. 48 entre 24 a 2. Aquí tengo una igualdad de complejos. Decíamos, dos complejos van a ser iguales si la parte imaginaria son iguales, es decir, esto igual a esto. Entonces me quedaría así, ¿verdad? 25A igual a 5 24A. Despejando para A me quedaría A igual a, aquí se simplificaría el 5, un 24A. ¿Pregunta hasta ahí? Voy paso a paso para que vayan visualizando la situación. Ahora vamos con la parte imaginaria, la parte real. La parte real del primero igual a la parte real del segundo. Ya conozco B, observen inmediatamente, aún así a simple vista. B igual a 2, pero ya conocemos dos letras. Esa es la ventaja del método. Ya conozco dos letras. Ahora con las otras no hace falta las restantes. Lo que me hace 0 eso, si no lo visualizo, lo igualo a 0. Ustedes lo que hacen es igualar a 0. S al cuadrado más 1 igual a 0. Me sería S cuadrado igual a menos 1. Entonces, S me va a quedar más o menos raíz de menos 1, ¿verdad? Que es la unidad imaginaria. Entonces me quedaría más o menos y ¿verdad? S, la raíz de menos 1 es sí, ¿verdad? ¿Preguntada hasta ahí? Entonces, cualquiera de estos dos valores puedo tomar, ¿verdad? Puedo tomar S igual a menos I o S igual a I. Voy a tomar el positivo, entonces ahora le voy a dar el valor de S igual a I, la unidad imaginaria. Quiere decir que S al cuadrado me quedaría I al cuadrado, ¿verdad? Por eso I al cuadrado siempre es igual a menos 1. Al sustituir SS aquí, ¿verdad? Por I, me quedaría CI más D. Evalúo en el primer miembro, excepto el que se me hace 0 en el denominador. El que se me hace 0 ahora es este. En ese no evalúo, evalúo en el primer miembro. Sustituyendo I, aquí me quedaría S cuadrado vale menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Estoy sustituyendo S cuadrado. Menos 1 por 2, menos 2, ¿verdad? La S, ¿cuánto vale? I, ¿verdad? Entonces me quedaría menos I más 2. Sobre S al cuadrado. S al cuadrado, ¿cuánto me dio? Menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 25, 24. ¿Estamos? Simplifico, se ve que esto se me van a simplificar y me quedaría menos un 24avo de I. ¿Estamos? Otra vez. Observen que aquí, como no tiene parte real, como que la parte real fuera 0. 0. Entonces, este complejo va a ser igual a este si sus partes imaginarias son iguales. Es decir, la parte imaginaria de este igual a la parte imaginaria de este. En otras palabras, C igual a menos 1 24avo. Y la parte real igual a la parte real del otro complejo. Entonces, en otras palabras, D
igual a 0. Ya conozco todas las letras. C de B. La introducimos aquí en la expresión. Entonces tendríamos la A, un 24avo. La B, vale 2. La C, menos un 24avo. Y la D es nula, la ignoramos. La D es nula. Ahora sí quiere decir que eso ya lo puede escribir en términos de la transformada inversa. ¿Preguntas aquí? Bien, entonces escribiéndola me quedaría transformada inversa de eso va a ser la transformada inversa de cada uno de esos sumandos. Entonces me quedaría así. Transformada inversa de f de s va a ser un 24avo transformada inversa de s sobre s cuadrado más 25, ¿verdad? S sobre s cuadrado más 25, que lo puedo escribir como 5 al cuadrado, ¿verdad? 2, ¿verdad? Transformada inversa de, voy a escribir primero el denominador porque le voy a hacer un ajuste por conveniencia, s cuadrado más 25, ¿verdad? Que lo puede escribir, decíamos, como 5 al cuadrado. Raíz de 25, 5, entonces pongo 5 acá, pero eso no lo tenía, sino es para ajustarlo. Que lo hice así porque yo quiero que tenga exactamente esta forma, ¿estamos? Esa es la idea. Entonces multipliqué por 5 y dividí entre 5, ¿no? Por esta razón. Y finalmente el último término me quedaría menos un 24avo, menos un 24avo transformada inversa de s cuadrado más 1, raíz cuadrada de 1, aquí no hay problema. Ahí lo que queda así, y ya tiene exactamente esa forma. Ahora sí puedo usar esa formulita. Entonces tendríamos un 24avo de. Esto tiene exactamente esta forma. Donde, sí, donde nuestro K es 5, ¿verdad? Déjame decir coseno de 5t, ¿verdad? Coseno de 5t. El otro me daría 2/5. Esta es la otra forma, ¿verdad? Donde nuestro K es 5, ¿verdad? También quería seno de 5, ¿sí, verdad? Y finalmente vamos con el último. Menos un 24avo tiene exactamente esta forma, donde nuestro K es 1, ¿verdad? Seno de una vez, ¿sí, verdad? De uno, me voy a poner ahí por referencia, una vez T. Entonces quiere decir que la transformada inversa de esa expresión es esto. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, entonces recalco. Si ustedes quieren, pueden proceder para cuando tenemos factores así, por el método tradicional que ustedes vieron en Matemáticas 2, o usando esta forma de obtener los valores de A, B, C y D. Esa es la idea fundamental. Entonces, para lineales, observen de que es bastante práctico el método, ¿verdad? Se determinan rápidamente las letras A, la B, la C, y según las que sean que correspondan a factores lineales. Esa es la idea fundamental. O también pueden combinar el método tradicional con el método ese de eliminación de Heaviside. Esa es la idea fundamental. Bien, entonces vamos a terminar con esto la clase.